Bueno, como siempre, tenemos un gran puzzle por delante, así que los animo con sus lápices, con sus notas y leemos y seguramente lo que leemos vamos a hablar de poco de eso, pero tiene que ver con eso. Los invito a abrir sus Biblia en el libro de Apocalipsis capítulo 21, verso 1 hasta el verso 3, 4. Si están listos, yo voy a leer otra versión, así que seguramente no se me... Quiero, entre paréntesis, quiero animarles con algo. Algunos se me van a enojar, pero está bien, enójense nomás. ¿Quién está leyendo la Biblia hoy día en su casa todos los días? Levanten la mano. Los que están leyendo la Biblia, les animo a que hagan una inversión. ¿Qué inversión? Cómprense una Biblia muy barata que hay, que es la NTV. ¿Ya? No estoy diciendo que es la mejor Biblia, por favor, ya no me malinterpreten. Le estoy diciendo que es una Biblia muy buena para el diario leer, por las palabras, por la forma. Te vas a sorprender con cosas que dices, wow, simplemente por eso. Ahora van a ver cosas que esa Biblia seguramente tiene algunas falencias y la Reina Valera es como la oficial. Pero los animo a los que están leyendo y crean de verdad ¿saben? La Biblia no es un libro fácil de leer. Y es como algunos escritores, no sé si ustedes han leído alguna vez a Jack Swindoll. Jack Swindoll para mí es difícil de leer, complicado. Pero cuando uno lee a Jack, por ejemplo, wow, es como, no sé, alucinante leer a Jack, es una lectura rápida. La NTV, eso es lo que tiene, es una lectura rápida. Por eso no les vuelvo a reiterar. No es que sea la mejor Biblia, la critican, pero tiene muchas cosas buenas para eso, para la lectura rápida, para cuando vas en la micro, cuando quieres que Dios te esté hablando de una manera simple, léela. Ahora, si quieres estudiar, obviamente tienes que tener más Biblia para hacer comparaciones. Yo voy a leer la NTV. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido, y también el mar, y vi la santa ciudad, o la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo desde la presencia de Dios como una novia hermosamente vestida para su esposo. Oí una fuerte voz que salía del trono y decía: miren el hogar de Dios ahora entre su pueblo. Él vivirá con ellos, ellos serán su pueblo, Dios mismo estará con ellos. Él les secará toda lágrima de los ojos, ya no habrá muerte, no habrá tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas estas cosas ya no existirán más. Y el que estaba sentado en el trono dijo: miren, hago nuevas todas las cosas. Entonces me dijo: escribe esto, porque lo que te digo es verdadero y digno de confianza. También dijo: todo ha terminado. Yo soy el alfa, la omega, el principio, el fin. A todo el que tenga sed yo le daré gratuitamente de los manantiales del agua de la vida. Los que salgan vencedores heredarán todas estas bendiciones. Yo seré su Dios y ellos serán mis hijos. Padre, te vuelvo a reiterar, te ruego que me des toda la paz del mundo, la tranquilidad, Señor, para hablar pausado, Señor, y para exponer lo que tú has puesto en mi corazón, Señor. Te doy gracias por tu amor y gracias por permitirnos estar aquí, Señor. Oramos una vez más por todos aquellos que amamos, queremos, pero de alguna manera, Señor, no quieren relacionarse contigo y no se dan cuenta de lo que se pierden más que ninguna otra cosa, Señor. Oramos por ellos una vez más, Señor, para que en tu misericordia tú sigas tocándoles el corazón, Señor, golpeando a las puertas de ese corazón para que ellos puedan abrir esos corazones y tú puedas entrar a ellos como un día entraste a nuestro corazón, Señor. Te pedimos, te rogamos, te agradecemos esto, Señor. Oramos también por nuestro país, Señor, por todo lo que ha acontecido estos días, Señor, con los carabineros, Señor. Oramos, Padre, queremos pedirte una vez más, como oramos por nosotros, como oramos por los hijos, como oramos por la iglesia, Señor, oramos que bendigas este país, Señor, que ensanches su territorio, que no quites tu mano de él, Padre, que lo guardes del mal para que no se haga daño. Padre, oramos por nuestro presidente,
para que tú le ayudes, Señor. Es un joven, Señor, con una inexperiencia enorme. Les ha tocado vivir tantas cosas, Señor. Lloramos para que estas cosas les ayuden a ellos a darse cuenta, Señor, de cómo es esto en realidad, Señor. Y oramos por sabiduría, oramos por tu espíritu, Señor. Oramos por inteligencia, Señor, para que tú les ayudes, Señor. Y bendigas en nuestro país, Señor. Te lo pedimos, te lo rogamos, te lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Bien, Juan está llegando al final de esta situación que a él le está tocando vivir en un lugar determinado que se llama Patmos, en una isla a la cual él ha sido abandonado para trabajo forzado para que muera allí, ¿ya? Entonces, pero ha sucedido algo totalmente diferente, dice, en el día del Señor, él recibió este libro, que ha sido sin duda para él algo increíble, y lo fue para aquellos a los que él luego les compartió aquello, y sin lugar a duda también para todas las personas que durante tantos años a lo mejor los han leído. En una escuela dominical, una maestra se le ocurre preguntarle a los niños, no más que preguntarle, les dice a ellos si ella vende, no sé, o le da dulce a los niños y regalos va al cielo. No, dicen los niños. Y después le dice y empieza a decirle cosas de esa naturaleza. Y en un momento le pregunta a los niños, entonces, ¿cómo la gente va al cielo? Y un niño saltó al final y dijo, se tiene que morir. Lo que Juan está viendo aquí, cuando nosotros, por eso reitero, quiero animarlos, vamos a tratar de ir despacio, a veces yo me apuro mucho, no quiero apurarme, a veces no sé qué me apura, pero seguramente algunos ojos así me apuran, así me miran, y oye, me siento intimidado. Pero quiero ir despacio. ¿Por qué razón? Porque si uno piensa, y esto que está pasando aquí, por ejemplo, también alguien decía que había un grupo de personas hablando del cielo y dice, sí, vamos a ir al cielo. Pero cuando uno lee, por eso voy a ir para allá, para acá, esto, dice Juan, entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Digamos, nosotros, si estuviéramos en esta condición, en este momento determinante del tiempo y del espacio, ahí está hablando de un cielo totalmente nuevo. ¿Por qué razón? Porque si uno sigue leyendo, dice abajo, y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido, y también el mar. Entonces, ahí Juan está describiendo algo que alguien dice que es algo totalmente nuevo. Ya en el capítulo anterior, por favor, en el capítulo 19, en el capítulo 20, recuerden que nos está diciendo también Juan algo con respecto a lo mismo, y tomamos algunos otros textos en segunda de Pedro. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque tal como lo hemos dicho en algún momento determinado, usted y yo somos testigos de Dios, no somos testigos de Jehová, somos testigos de Dios. Y a veces hay gente que viene y nos pregunta cosas a nosotros. Y nosotros debiéramos tener el conocimiento para poder tomar nuestras Biblias y decirle, mira. Pero a veces sucede que mucha gente no tiene ni el conocimiento porque a lo mejor no ha estado oyendo ni escuchando como debe oír. Entonces, primero, aquí ha dicho Juan ya, o el ángel Jesús al ángel, el ángel a Jesús, que le ha dicho a él que el juicio final, si pudiéramos llamar, porque lo que estamos mirando ahí es después del juicio final. Ese cielo nuevo y la tierra nueva es después del juicio final. Dice que tanto miedo le teníamos cuando éramos niños y nos hablaban del juicio final. Dice aquí en el capítulo 11, vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. La tierra y el cielo huyeron de su presencia, pero no se encontró ningún lugar donde esconderse. Entonces, entre esta situación que estamos viendo aquí, que es el juicio final, y esa otra situación en donde todo viene un mundo nuevo, ya lo hemos dicho, Dios nos tiene ahí, en la atmósfera. Ahora, usted se pregunta, yo lo decía, y esto por eso quiero confirmarlo y los animo, vuelvo a reiterar, traigan lápices, traigan notas, anoten. ¿Por qué razón? Porque alguien en algún momento te puede preguntar, pero ¿cómo va a hacer eso?
La semana pasada nosotros hicimos mención, yo me detuve bastante hablando del Salmo 37, ¿no es cierto? Y hablando un poco de la fe también, de lo preciosa que es nuestra fe. ¿Ha leído esto? ¿Ha leído todo lo que dice aquí? Usted se da cuenta que cualquier persona, de repente tú le lees esto y te mira así como extrañado. Porque esto no es para tú. Esto, como dice la propia Escritura en 1 Corintios capítulo 2, para ellos, ¿esto qué es lo que es? Locura, ¿no? ¿O acaso no crees que es locura? Ahora, lo alucinante de todo esto, el mundo es tan ciego para estas cosas, pero es tan ávido de otras cosas. Ejemplo, hay una película que lamentablemente está en Netflix que se llama Antares de la Luz. ¿Se acuerdan de Antares de la Luz, no? Algo que ocurrió aquí en La Amada, el lugar que le encanta a la Nora en Coyhuay, donde asesinaron un bebé. Y yo empecé a retroceder y a averiguar eso antes de que este hombre, Antares de la Luz, dijera yo soy Dios. Vienen de otro tipo de cosas. ¿Y saben qué personas son las que participaban de eso, no? Profesores, psicólogos, psiquiatras, abogados. Tú te sorprendes. Por eso la Escritura misma dice, hablando de cuando crucificaron a Jesucristo, si esta gente hubiese sabido lo que estaban haciendo, no lo hubiesen hecho, porque ellos son sabios, pero según el mundo, no según Dios. Yo por eso la semana pasada me detuve bastante en esto y creo no haberme equivocado, porque hasta ha pasado una semana y hay algunos que todavía están afligidos. ¿Y por qué digo esto? Porque de verdad en el mundo que tenemos aflicción. Y yo me detuve bastante en las palabras que el Señor le habla al salmista para que él escriba, sobre todo para que no estemos mirando las cosas de alrededor, ni fijemos los ojos donde no debemos fijarlos, sino que tenemos que tener fe, debemos esperar. Todo lo que dice el Salmo. Porque el Salmo habla bastante acerca de eso. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que nuestra fe, tal como lo mencioné, es más preciosa que el oro. Y hay alguien que te la quiere robar. Y hay alguien que te la quiere quitar. Hay alguien que no quiere que tú permanezcas en estas cosas. Y es alguien que sabe que tiene poco tiempo. Volvemos a reiterar la historia del mundo en la historia de Dios. Jesús lo dijo, cuando la higuera florezca, la higuera ya floreció. Hemos visto a Israel atacado por diversos países. Yo lo vuelvo a reiterar. Nosotros lo único que podríamos ver para ya decir esto se acabó es ver a Rusia, pero ya no detrás, sino delante de estos ejércitos. Yo creo que eso no lo vamos a ver. Así que yo creo que el día menos pensado nos vamos de este planeta. Entonces eso mismo, si usted se da cuenta, ¿qué requiere? Fe. Requiere fe para creer que Dios... Ahora, yo amo la Escritura por las palabras que usa cuando el apóstol Pablo trata de manifestarle a las personas cómo va a ser eso, y él le dice y le usa la palabra metamorfosis. Es como ocurre que una oruga se convierte en ¿qué? Ahora, ¿por qué digo esto? Por lo que acabo de mencionar, porque para muchos dirán, ¿cómo Dios nos va a sostener ahí en el universo tan vasto? ¿Usted cree que Dios tiene algún problema para sostenernos allí? Miren lo que dice Colosenses, capítulo 1. Aquí el apóstol Pablo está hablando acerca de él y dice algo interesante con respecto a quién es él. Porque es algo importante. Dice el verso 15, Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Cuando la gente dice, oye, muéstrame a Dios, como a Jesús le preguntaron, ¿tanto tiempo estoy con vosotros? Cristo es Dios. ¿Cómo sabemos que Cristo es Dios? Por lo que Él dice aquí mismo, dice, Él ya existía antes de que todas las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación, porque en medio de Él Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales, aún en la tierra. Hizo que las cosas que podemos ver y las que no podemos ver
tales como tronos, reinos, gobernantes, autoridades del mundo invisible, todo lo creado por medio de Él y para Él. Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Fíjese esto interesante, mantiene unida toda la creación. ¿Sabe qué? Tú y yo podemos estar muy confiados, porque hay alguien que mantiene el control. ¿Usted ha visto? Bueno, yo creo que todos ustedes pasaron por el colegio, al igual que yo, y sabemos de los movimientos de rotación y de traslación, ¿no es cierto? Cómo gira 24 horas por ahí, 365 días, y ahí tenemos todas las cosas. ¿Ustedes creen que hizo eso? ¿Quién cree que mantiene ese orden en el universo? Es Cristo. Y tal como lo mencionábamos la semana anterior en 1 Corintios 15, cuando nos hablaba acerca de los cuerpos, dice, entonces Dios no debiera tener problemas para poder ponernos ¿dónde? En ese universo vasto. ¿Para qué? Para hacer lo que ha dicho el capítulo 20, verso 11, que es juzgar a las naciones. Entonces, es importante esto. Ahora, ¿por qué? Yo quiero volver a reiterar algunas cosas que son importantes para nosotros. Por favor, en 1 Corintios 2, versos 6 al 15. Entonces, para los apóstoles, para la gente que vivió con ellos, a los cuales, como mirábamos la semana anterior, terminamos diciendo, esto no es fábula, esto no es cuento, porque lo que hemos visto, lo que hemos tocado, eso os anunciamos. Entonces, en la mente de estas personas no se podían sorprender cuando Juan podría describir lo que está describiendo. ¿Por qué? Porque con anterioridad o con anticipación Dios les había dicho cosas como esta. Miren, leámoslo, por favor. 1 Corintios 2, 6 al 15. Sin embargo, cuando estoy con vosotros, creyentes maduros, te hablo con palabras de sabiduría, pero no la clase de sabiduría que pertenece a este mundo o a los gobernantes de este mundo, quienes pronto son olvidados. No, la sabiduría de la que hablamos es el misterio de Dios, su plan, que antes estaba escondido, aunque Él lo hizo para nuestra gloria final, aún antes de que comenzara el mundo. Pero los gobernantes de este mundo no lo entendieron. Si lo hubieran hecho, no habrían crucificado a nuestro glorioso Señor. A eso se refiere las Escrituras cuando dicen, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes le aman. Y dice, pero fue a nosotros a quienes Dios reveló estas cosas por medio de su Espíritu. Pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio Espíritu de esa persona. Nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el propio Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, no el Espíritu del mundo, de manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. Le decimos estas cosas sin emplear palabras que provienen de la sabiduría humana. En cambio, hablamos con palabras que el Espíritu nos da, usando las palabras del Espíritu para explicar las verdades espirituales. Pero los que no son espirituales no pueden recibir estas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Los que son espirituales pueden evaluar todas las cosas, pero ellos mismos no pueden ser evaluados por otros. Pues, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. Pero fíjese lo que Pablo le está colocando en la mente de estas personas, primero haciendo la mención de que van a haber cosas tan increíbles que realmente para ellos van a ser demasiado maravillosas, como dice por ahí un salmo, cuando habla acerca de los pensamientos de Dios para con nosotros, que son como la arena del mar, dice, y son tan maravillosos que está abrumado. Entonces aquí Pablo claramente establece esto y nos dice que hemos recibido el Espíritu de Dios, no el espíritu del mundo, para conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. Le decimos esto, vuelvo a reiterar, sin emplear palabras que provienen de la sabiduría humana. Y aquí hay algo que es muy importante.
claramente dice, pero los que no son espirituales no pueden recibir esta verdad de parte del Espíritu de Dios porque les suena ridículo y no pueden entenderlo. Cuando estamos usando la palabra espiritual, por favor no la malentienda, como los espirituales, esos que usted sabe. No, no está hablando de eso. Está hablando de las personas. Hay algo que es muy importante entender. Lo que nosotros vamos a vivir, ¿no es cierto?, en ese futuro, ya sea el rapto de la iglesia, ir al cielo, todo eso tuvo de alguna manera un costo, tal como lo mencionábamos el otro día. No es algo que simplemente ocurre de una cosa mágica y maravillosa, sino que esto es tremendamente más profundo. Y vamos a tratar de ir dilucidando las cosas. Entonces, por eso aquí el apóstol Pablo hace esta diferencia. Entonces, ¿quiénes son los que no son espirituales? Los que no son espirituales son las personas que nunca han recibido a Jesucristo como Señor y Salvador personal. A eso se está refiriendo. Por eso el creyente verdadero, el creyente que tiene una comunión con Dios, no tiene problema. Cuando se le dicen cosas que pueden parecer, vuelvo a reiterar, tiradas de las mechas, si pudiéramos decir. Sabemos que no son tiradas de las mechas, que son verdad. Pero para otras personas, quiero recapitular un poco con esto porque es tan importante, porque eso Jesús le dijo a Nicodemo algo: si tú no naces de nuevo, esto no se trata de venir a la iglesia. Esto no se trata de hacer esto y lo otro. Esto se trata de que en un momento determinado de tu historia y de la mía, tú reconociste a Jesús como Señor y Salvador personal. Ahora, ¿por qué eso es tan importante? Lo decía el otro día. Dios nos habla de esto y Pablo le está hablando a ellos de las glorias venideras y les anima a ellos, ¿no es cierto? Miren, quiero mirar dos textos. La semana pasada yo lo anoté mal. Yo me sorprendo solo, estoy escribiendo y escribo y después leo y me faltan palabras. Y digo, ¿qué onda? No las escribo en mi mente y no las escribo en el papel. Así me equivoco con los números. Yo decía primera de Pedro, capítulo 1, verso 10, por favor. Sí, ya hasta ya tengo duda ahora ya. Primera de Pedro 1, 10. Voy a tratar de... Bueno, no voy a ir, no me voy a apurar. Ya dice el verso 10, incluso los profetas quisieron saber más cuando profetizaron acerca de esta salvación inmerecida que estaba preparada para ustedes. Se preguntaban a qué tiempo y en qué circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos cuando lo dijo de antemano sobre los sufrimientos de Cristo y de la inmensa gloria que después vendría. Fíjese. Ahora, por eso yo quiero reiterar en esto, porque volviendo al asunto de las vidas que a veces nos tocan vivir, de lo difícil que estamos teniendo situaciones, que no nos bajemos, que no pensemos, que creamos lo que a veces uno reitera con tanta majadería, ¿no es cierto? Que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Que tenemos que estar claros con eso, que Dios tiene un plan para nuestra vida, que Dios nos ama tanto, que los planes de Dios son de bondad. Y que lo único que debiéramos preocuparnos es que si no estamos caminando conforme a lo que Él nos dice, como aprendíamos el miércoles, yo los animo. Dios siempre está, de alguna manera, entrelaza las cosas. Estamos en el libro de Zacarías y nos habla mucho en el capítulo 11 de cómo Dios, a pesar de lo que Él quería hacer, muchas veces no lo pudo hacer y le dijo a ellos: yo ya no voy a ser más su pastor. Yo ya no los voy a pastorear, yo los voy a dejar. El libro de Romanos, capítulo 1, habla de lo mismo, de aquellos que no toman en cuenta a Dios. Y Dios, está bien, haz lo que quieras. Entonces, si yo quiero hacer lo que quiera, yo no puedo pensar que las cosas que me van a ocurrir van a ser para bien. Porque obviamente estoy tomando un camino paralelo. Pero si yo estoy en la Escritura, si yo estoy en la voluntad de Dios, si yo estoy como dice el salmista en el Salmo 37, que insisto, que no me impaciento de manera alguna, a pesar de que este fulano sea el más vil y le vaya estupendo en la vida, ¿no? O aquí, o allá, o allá. Eso a mí no me debe sorprender, y menos bajarme. Porque como la propia Escritura dice, en un momento tú los vas a mirar y ellos no van a estar.
Recuerden que lo que hemos aprendido, ya hubo un juicio. ¿Dónde están esas personas? ¿Y dónde estaremos nosotros? Entonces, por eso esto es tan importante para nosotros. La gloria, dice. Miren, en 1 Tesalonicenses 1, 6 al 10. Una iglesia que tuvo solamente 4 semanas al apóstol, pero que el apóstol le enseñó tantas cosas. Lo leíamos también. Así que recibieron el mensaje con la alegría del Espíritu Santo a pesar del gran sufrimiento que les trajo. De este modo nos invitaron a nosotros también al Señor. Como resultado ha llegado a ser un ejemplo para todos los creyentes de Grecia, es decir, para toda Macedonia y Acaya. Y ahora la palabra del Señor está siendo anunciada partiendo de ustedes a gente de todas partes, aún más allá de Macedonia y Acaya, pues a donde quiera que vamos encontramos personas que nos hablan de la fe que ustedes tienen en Dios. No hace falta que se lo mencionemos, pues no dejan de hablar de la maravillosa bienvenida que ustedes nos dieron y cómo se apartaron de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. También comentan cómo ustedes esperan con ansia la venida desde el cielo del Hijo de Dios, Jesús, a quien Dios levantó de los muertos. Él es quien nos rescató de los horrores del juicio venidero. Entonces, fíjese que es interesante lo que yo mencionaba recién. Decía que si no nacen de nuevo, la gente no puede ir al reino de los cielos. La gente, para nacer de nuevo, obviamente tiene primero que nada reconocer ciertas cosas. Por eso reitero, ¿cierto? No es simplemente, yo creo que voy al cielo. No. Hay cosas que son tremendamente básicas, si pudiéramos decir, pero que son el fundamento. ¿Por qué? Miren primero, 1 de Pedro capítulo 1, verso 21. Piensen lo que está diciéndole Pablo a ellos, hablando de los otros. Dice, están esperando a Jesús desde el cielo, del Hijo de Dios, a Jesús a quien Dios levantó de los muertos. Él es quien nos rescató de los horrores del juicio venidero. El que Dios haya levantado de Jesús de los muertos, primero que nada nos da la demostración de que Él es Dios. Segundo, Jesús. Acuérdense que Jesús dijo, a mí nadie me quita la vida, yo la pongo. Que nos muestra que es Dios. ¿Por qué digo esto? Porque vuelvo a reiterar, porque esto no es simplemente yo voy al reino de los cielos, no sé por qué voy a la iglesia. No, yo voy al cielo porque en un momento determinante de mi vida yo reconocí a Jesús como Señor y Salvador personal. Pero para yo hacer eso, ¿qué es lo que tuve que hacer? Reconocer que era pecador. Lo dije el otro día y vuelvo a reiterarlo. ¿Por qué? Leamos 1 de Pedro 1:21, por favor. Son cosas que pueden ser repetitivas, pero son importantes. ¿Por qué? Porque muchas veces nos podemos conformar con que las personas hagan una decisión por Jesús y nunca más las vemos. Y realmente, no, yo hice una decisión por Jesús. ¿Y qué? Los demonios creen. ¿Y qué? Tiemblan. Y ningún demonio va al cielo. Entonces, el verso 21 de 1 de Pedro, por favor. Dice, Dios, voy a leer el 20 como siempre, lo eligió como el rescate a Jesús por ustedes mucho antes de que comenzara el mundo, pero ahora en estos últimos días Él ha sido revelado por el bien de ustedes. Por medio de Cristo han llegado a confiar en Dios y han puesto su fe y su esperanza en Dios, porque Él le levantó a Cristo de los muertos y le dio una gloria inmensa. Al obedecer la verdad, ustedes quedaron limpios de sus pecados, por eso ahora tienen que amarse unos a otros como hermanos con amor sincero. Entonces, aquí, ¿qué nos está hablando? De lo que le hablaba a los tesalonicenses, que ellos esperaban a Jesús, el cual había muerto y resucitado. Ustedes saben que lo único que nos diferencia a nosotros de todas las demás religiones es la resurrección de Jesucristo. Si Jesús no hubiese resucitado, hubiese sido un buen hombre como ¿quién? Como Mahoma, como Confucio, como tantos otros. Pero Él resucitó de entre los muertos. Por eso es lo que alguna vez decimos, si esto no es un cuento. Este es el camino, esta es la verdad y esta es la vida. El que tiene al Hijo tiene a Dios, y el que no tiene al Hijo, si muere hoy día, va al lugar de tormento. Va a ser sacado del lugar de tormento, va a ir ¿dónde? Al juicio del trono blanco. Pero el creyente no.
Entonces, de verdad esto es tan tremendo. Saben, yo tengo tantos textos aquí, pero quiero leer un texto en el 1 Corintios 15:3, por favor. Porque Pablo se los dice a ellos hablando de la resurrección. Dice, amados hermanos, permítanme recordarles la buena noticia que ya les prediqué en ese entonces. La recibieron con gusto y todavía permanecen firmes en ella. Esta es la buena noticia que los salva. Si ustedes siguen creyendo el mensaje que les prediqué, a menos que hayan creído algo que desde un principio nunca fue cierto. Yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dice las Escrituras, fue enterrado. Al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dice las Escrituras. Lo vio Pedro, luego lo vieron los 12, más tarde lo vieron más de 500. Pero fíjense lo tremendo que está diciendo aquí. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque vuelvo a reiterar eso que está allá en el fondo, que hemos visto ese cielo nuevo, esa tierra nueva, el rapto de la iglesia. Eso no hubiese sido posible si Jesús no hubiese tomado tu lugar y mi lugar en la cruz del Calvario. Y eso es tremendamente importante para nosotros. A María, cuando se le da el anuncio de que Jesús viene, de que van a ser su hijo, y él dice, porque él salvará de sus pecados a la gente. Entonces, por eso reitero, esto es importante. Es importante para aquellos que a lo mejor nunca han recibido a Jesús. Es importante para que cuando le digamos a la gente cosas, les expliquemos a ellos el por qué ellos tienen que reconocer que son pecadores. Fíjense, ya que él lo dijo, no sé si lo dije la semana anterior. Esto es tan tremendo, ¿por qué? Porque Dios, siendo Dios, ¿no es cierto?, tenía un problema que solucionar. ¿Cuál era el problema? Que tú y yo habíamos pecado. Y él, siendo Dios, podría haber dicho, como se ha dicho tantas veces, saben que aquí mando yo, vengan y entren. Pero sucede algo. Que su trono, que es de justicia y equidad, dejaría ser de justicia y equidad porque él estaría haciendo algo incorrecto. Porque la ley demandaba que alguien pagara por el pecado. Entonces, ¿qué hizo él? Mandó su único hijo. Esa fue la forma de solucionar el problema. Por eso reitero, a mí me encanta Isaías cuando dice claramente, Isaías dice que la gente lo miró a Jesús, sobre todo los de su época, como abandonado de Dios, y le decían, bájate si eres Dios. Y lo hemos dicho, si él se hubiese bajado, ellos no podían haber tenido acceso a lo que ocurre después de que él muere, que se rompe el velo, es donde el hombre tiene acceso a Dios, donde ya dejan todas estas cosas de ser y comienzan las nuevas cosas. Entonces, no es algo menor todo esto. Al menos para mí es tremendamente importante entenderlo, hacérselo ver a ustedes por qué razón. Por lo que reitero, como dice allí, le vimos como herido de Dios, pero él fue herido ¿por qué? Por mis pecados, molido por mi rebelión. Por eso, como yo lo he dicho alguna vez, cuando él está en la cruz del Calvario y dice, Padre, ¿por qué me has desamparado? Nunca se había separado del Padre, nunca. Pero había un problema, y el problema, ¿sabe cómo se llamaba, no? Luz Donoso, Javier Cisterna, el hermano de la Luz, Santiago. Ese era el problema que habíamos y había que solucionarlo. Entonces, por eso reitero, y me da mucha pena, vuelvo a reiterar, y yo lo decía la semana pasada, cuando a algunos les pregunto, como les pregunté al principio, ¿cómo están? Bien. ¿Por qué? Porque el día menos pensado nos vamos a casa. La semana pasada yo les decía, yo sufro angustia cuando yo no ando en la tarde en las calles, menos ahora en nuestra ciudad como está. Pero me produce angustia, quiero estar en mi casa, quiero estar con mi mujer. A veces. Pero ustedes saben de lo que hablo. Entonces lo mismo, nosotros tenemos que tener entendimiento para que y anhelar como Jesús le dijo a ellos, cuando ellos enseñaron a hablar, venga tu reino. El Espíritu y la esposa dicen, ven Señor Jesús, ven. Nosotros tenemos que entender que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Esto no es ninguna...
Entonces, vuelvo a reiterar, el que hizo posible esto, ¿quién fue? El Señor. Lo hizo posible dando a su único hijo. Entonces, ¿por qué? El ejemplo que yo puse era Dios siendo padre puede perdonar los pecados de su hijo. Pero siendo juez, si perdona los pecados de su hijo, ¿cómo diría la gente qué tipo de juez es él? Pero ¿qué es lo que hizo? Su hijo cargó el pecado de todos nosotros. Alguien debía pagar. Entonces, quiero verle algunas cosas y para que ojalá la podamos atesorar en nuestro corazón y seamos personas que, vuelvo a reiterar, yo a veces le digo a algunos cuando los veo, hablaba con alguien hace pocos días que está pasando un montón de dificultades, pero yo le decía, pero ¿sabes qué? Porque tenemos un problema nosotros casi siempre vemos el vaso medio vacío y no medio lleno. ¿En qué nos fijamos? En lo malo y no en lo bueno? Y cuando uno tiene razones para dar gracias a Dios, ¿saben? Son innumerables. Innumerables. Y debiéramos ser agradecidos de Dios. Debiéramos ser como ese grupo de personas que están ahí dándole gracias porque nos ha hecho ¿qué? Reyes, sacerdotes, reinaremos con Cristo. Y debiéramos ser personas que andamos en la calle saltando como becerros de la manada. Y que alguien nos pregunta, ¿por qué eres tan feliz? Porque tengo razones suficientes para ser feliz. ¿Sabe por qué? Porque iba al infierno. Y ahora voy al cielo. Y con todas las dificultades que pueda tener y con todas las luchas que pueda sufrir cada día, el Señor siempre está animándome y diciéndome cosas como esta. Miren, por favor, miren el Salmo 51. El David, una angustia que él tenía. Versículo 9. Salmo 51, verso 9. Dice, voy a leer como siempre, verso 8. Devuélvame la alegría, deja que me goce ahora que me has quebrantado. No sigas mirando mis pecados, quita la mancha de mi culpa. Y fíjense, cuando uno mira esto y va a otro libro, por ejemplo, miren Isaías 38, de ahí sigue hablando del salmista, pero miren Isaías 38, 17. Si pudiéramos unir esas dos cosas en un momento, Isaías 38, 17. Isaías está diciendo cosas como esta: me esperé con paciencia toda la noche, pero me sentía como si unos leones me estuvieran despedazando. De repente mi vida se había acabado. En mi delirio gorjeaba como una golondrina o una grulla. Después gemía como una paloma torcaz. Se me cansaban los ojos de mirar al cielo en busca de ayuda. Estoy en apuro, Señor, ayúdame. Pero ¿qué podría decir? Pues Él mismo envió esta enfermedad. Ahora caminaré con humildad durante el resto de mis años a causa de esa angustia que he sentido. Señor, tu disciplina es buena, porque lleva a la vida y a la salud. Tú restauras mi salud y me permites vivir. Si esa angustia ha sido buena para mí, porque me has rescatado de la muerte y has perdonado todos mis pecados. Yo no sé, vuelvo a reiterar. ¿Usted peca? Levante la mano los que pecan. ¿Qué hace? Vamos y pedimos perdón. ¿Qué hace Dios? Nos perdona. Porque su muerte no solo perdona nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Entonces, vuelvo a reiterar, todo eso que viene, voy a dar rápido para que lo veamos, son cosas que son producto de qué, de lo que hizo Jesús por nosotros. Como lo hemos dicho tantas veces a nosotros, a lo mejor no nos cuesta nada, pero a Él sí le costó. Miren a Miqueas, por favor, capítulo 7, verso 19. Otro profeta menor que habla de cosas similares. ¿Dónde hay otro Dios como tú, que perdona la culpa del remanente, pasa por alto los pecados de su preciado pueblo? No seguirás enojado con tu pueblo para siempre, porque tú te deleitas en mostrar tu amor inagotable. Volverás a tener compasión de nosotros, aplastarás nuestros pecados bajo tus pies y los arrojarás a las profundidades del océano. Por eso reitero, lo importante es que
Somos pecadores, es verdad. Hemos recibido a Jesús como Señor y Salvador. Y el problema más grande que podemos tener es pensar que no lo somos. Y a lo mejor no haber recibido nunca a Jesús, no haber creído nunca en lo que Él hizo en la cruz por nosotros. Si de eso es lo que hace la diferencia en tu vida y en la vida de los demás. Yo antes lo decía PP y PA. Pecados, pecadores, perdón, perdonados y pecadores perdidos. Pero son perdidos, ¿por qué? Porque quieren. Porque no quieren creer que alguien vino y pagó por sus pecados. Ahora, hay una serie de cosas más. Miren lo que dice Isaías, por favor, perdón, Hebreos 10, 4 al 10. No quisiste, dice, por esto, perdón. Pero en realidad estos sacrificios les recordaban sus pecados año tras año, pues no es posible que la sangre de los toros y de las cabras quite los pecados. Por eso cuando Cristo vino al mundo le dijo a Dios, no quisiste sacrificios de animales, ni ofrenda por el pecado, pues me has dado un cuerpo para ofrecer. No te agradaron las ofrendas quemadas, ni esas ofrendas por el pecado. Luego dije, aquí estoy, oh Dios, he venido a hacer tu voluntad, como está escrito acerca de mí en las Escrituras. Primero Cristo dijo, no quisiste sacrificios de animales, ni ofrendas por el pecado, ni ofrendas quemadas, ni otras ofrendas por el pecado. Tampoco te agradaron todas estas ofrendas, aun cuando la ley de Moisés las exigía. Luego dijo, aquí he venido a hacer tu voluntad. Él anula el primer pacto para que el segundo entre en vigencia, pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos una vez y para siempre. Entonces, mis hermanos, de eso, entonces, algo muy sencillo. Romanos 13 dice algo, el apóstol Pablo a ellos, muy sencillo y que es para ti y para mí. Yo sé, vuelvo a reiterar, a veces los días no son los mejores. Yo anoche dormí poco, antenoche a veces unas luchas enormes, en la noche clamando a Dios, clamando, Señor, hazme dormir, por favor, hazme dormir. Mi mente divagando para allá y para acá. Pero lo alucinante de todo eso es que va a llegar un día, tal como nos dice allí, en que todas esas cosas van a dejar de ser. ¿Por qué? Porque tenemos los ojos puestos en quién, en Jesús. Y el apóstol nos dice algo que es muy significativo para ti y para mí hoy día. Dice, y esto es aún más urgente, porque ustedes saben que es muy tarde, el tiempo se acaba, despierten, porque nuestra salvación está ahora más cerca que cuando creímos. La noche está casi llega a su fin y el día de la salvación amanecerá pronto. Por eso dejen de lado sus actos oscuros, como si se quitaran ropa sucia. Pónganse la armadura resplandeciente de la vida recta, ya que nosotros pertenecemos al día. Vivamos con decencia a la vista de todo. No participen de la oscuridad en la oscuridad de las fiestas desenfrenadas y de las borracheras, ni vivan en promiscuidad sexual e inmoralidad, ni se metan en pelea, ni tengan envidia. Más bien vístanse con la presencia del Señor Jesús y no se permitan pensar en forma de complacer los malos deseos. No satisfagan los malos deseos, dice la otra versión. Pero me encanta cuando Pablo dice esto hace 2000 años. Hace 2000 años le estaba diciendo a ellos, es urgente. ¿Por qué? Porque no solo a lo mejor estaba lejano lo que nosotros tenemos cercano, pero ellos tenían cercano que el día de su muerte. 6 millones de personas. Tito entró el año 70 a Jerusalén. Esto fue escrito cuando, el año 60. Quedaban 10 años para una desgracia enorme nacional. Luego van a ser echados por el mundo. Entonces, Dios a través de Pablo está llamando a esos judíos que se hacen cristianos para que luego ellos anuncien el evangelio a los demás. ¿Qué es lo que ellos hacen? ¿Qué le anunciaban? Si usted escucha las palabras de ellos, ¿qué les anunciaban? Que Jesús había muerto y resucitado por sus pecados. Si eso es lo que hay que decirle a la gente. La gente tiene esa necesidad, pero reitero, el llamado que te hace a ti Dios, que me hace a mí Dios, dice, esto es aún más urgente, porque ustedes saben que es muy tarde, el tiempo se acaba, despierten. Este no es un tiempo para estar jugando a ser cristiano, este es un tiempo para estar, como yo dije, me encanta la escritura y me encanta el apóstol cuando dice cosas como esta. Yo digo,
más de alguna de haberle dicho cosas al apóstol, que siempre la gente dice cosas. Él le dice, ¿sabes que tienen sustento y abrigo? Sí, estén contentos. Ay, pero la casa que tengo no es suficiente, no me gusta. Po. No, el alimento ya no, si por otro todos los días. No sé si me entienden lo que le estoy diciendo. Y Dios dice, tenían sustento y abrigo. Entonces, muchas veces la vida de las muchas personas es una vida amargada por una simple razón. ¿Saben por qué? En buen chileno, ¿saben lo que decimos, no? Porque patean la perra todo el día. Nunca están conformes, nunca están contentos. Siendo que debíamos estar contentos, vuelvo a reiterar. Razones de sobra. Voy a hablar de mí. Cuando era niño, mi mamá se demoraba en llegar, hijo único, época durísima para no tener padre. Y de repente yo me ponía ahí, mi mamá se demoraba en llegar, bajaba, yo creo que de ahí viene esto, seguramente bajaba a la tarde. Y yo pensaba, si mi mamá no llega, me voy a quedar solo en el mundo. Eso es lo que yo pensaba. A eso le sumaba que no tenía hermanos. Nunca voy a ser tío. Fíjese las tonteras de niño. Pero hoy día puedo mirar una foto y puedo mirar mis hijos, mis nietas. ¿Y quién hizo eso posible? Yo a mis nietas les digo, ¿quién hizo posible? ¿Quién ha hecho posible todo lo que tú tienes? ¿Quién? ¿Tú? Perdóname si algún momento has pensado que tú has sido artífice de algo. Tú no eres artífice de nada. Ha sido Dios en su amor y en su misericordia. Entonces a eso le sumo lo que estamos leyendo, que no hemos aprendido nada todavía de allí, pero vamos a llegar a un momento. Si a eso le sumo lo que dice allí. Miren lo que dice. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Los que viajan, la primera vez que viajaron, los aeropuertos, wow, yo he estado en hartos aeropuertos, wow. Piensen lo que va a significar cuando veamos un cielo nuevo y una tierra nueva. Ahora reitero, eso ya lo dije. Tú y yo tenemos cosas mucho más alucinantes que estas todavía. Jesús dijo, me voy pues a preparar morada, ¿no es cierto? En Juan 14. ¿De qué está hablando? Del rapto. Alguien dice que tú y yo vamos a estar en un cielo intermedio, no lo creo. Lo que sí yo creo, lo voy a parafrasear la próxima semana, vamos a seguir. Nosotros vamos a ser tomados, vamos a ir al cielo a estar con Dios. 7 años vamos a estar allá, porque aquí abajo van a haber 7 años de tribulación. Luego, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué es lo que decía el capítulo 19? Jesús en un caballo blanco, los ejércitos celestiales le seguían. Tú y yo, detrás de él, a parar la guerra de ¿qué? De Gog y Magog. Y a instaurar el reino milenial que le dijo a ellos, separó las ovejas de los cabritos. Entrar al reino de mi Padre. Y tú y yo, como Jesucristo, en un cuerpo nuevo, piensen, vamos al cielo, 7 años allá arriba, no sé qué vamos a hacer allá. Lo que sí sé, lo que dice el apóstol Pablo, fui al cielo, dice, y después está diciendo, ¿saben qué? Quiero ir de nuevo. ¿Por qué? Porque allá es mejor que acá. No puede describir lo que hay allá. Vamos al cielo a estar con Él. Vamos a volver con Él. Vamos a vivir un reino. Ahí tengo texto, pero no lo vamos a alcanzar a ver. 1000 años. ¿Saben? Los 1000 años van a ser un tremendo tiempo alucinante, maravilloso. Donde lamentablemente van a seguir habiendo algunos pecadores infelices, desgraciados, desagradecidos. Porque van a ser desagradecidos. Y Dios los va a separar. Los va a juzgar. Luego vuelve a decir cielo nuevo y tierra nueva. ¿Y qué dice? Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, también el mar, y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén de que descendía del cielo de Dios, desde la presencia de Dios como una novia hermosamente vestida para su esposo. Oí una fuerte voz que salía del trono y decía, miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo, vivirá con ellos, serán su pueblo, Dios mismo estará con ellos, Él secará toda lágrima de los ojos, no habrá más muerte, no habrá tristeza, no habrá llanto ni dolor, todas estas cosas ya no existirán más. Y el que estaba sentado en el trono dijo, miren, hago nuevas todas las cosas. Entonces me dijo, escribe, porque lo que te digo es verdadero y digno de confianza.
También dijo, todo ha terminado, yo soy el alfa, la omega, el principio y el fin. Al que tenga sed yo le daré a beber gratuitamente de los manantiales del agua de la vida, los que salgan vencedores. ¿Se acuerdan lo que decía Romanos? Nuestra redención está cerca. Pablo dice, no es que lo haya logrado todavía, prosigo a la meta. Por eso dice, despierten. Creo que lo más triste va a suceder cuando Dios tenga que hacer esa separación que Él dice entre el trigo y la cizaña, entre las ovejas o las vírgenes sensatas y las insensatas. En cuando Dios juzgue la iglesia y tenga que dejar a aquellos que no están preparados para ir al reino de los cielos. ¿Por qué? No lo sé. Entonces, Él nos anima aquí a que si estemos preparados. Recuerden, la forma de preparar era tremendamente simple. ¿Cómo debíamos estar? Dice, Él dijo al siervo fiel, que a la hora, no importa la hora que venga, yo estoy esperándolo. Yo vuelvo a reiterar, mis hermanos, esta vida no es tan difícil de vivir. Cuando tú la vives de una manera simple y sencilla, como lo hemos dicho siempre. Mañana es lunes, muchos dicen, qué terrible lunes, a trabajar. No, lunes, qué gloria, ¿qué me espera? Como decía el pastor Chuck, él decía, ¿qué tienes mañana para mí, Señor? ¿Con qué me vas a sorprender? Esa debiera ser nuestra, ir al trabajo ahí para que te premien, que eres el mejor empleado. Porque, perdón, voy a decir algo, ¿vieron los carabineros? Casi todos, ¿qué es lo que tenían en su hoja de vida? ¿Por qué? Abnegación. De eso se trata. Porque Jesús dijo algo, o Pablo lo dice, todo lo que hagas, hazlo para ¿quién? Las que van a limpiar, las que hacen aseo en las casas, que ojalá no venga la jefa y pase el dedo y diga, oh, te pillé. No, a eso me refiero. Entonces por eso dice ahí claramente, y reitero, ¿saben? Para nosotros es todo un futuro maravilloso. Me preocupa, sí, lo que sigue después. Los cobardes, los incrédulos, los corruptos, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican la brujería, los que rinden culto a ídolos y todos los mentirosos. ¿Para qué pone esas cosas el Señor? ¿Será porque a veces en la iglesia hay mentirosos? ¿Será porque en la iglesia hay gente que está practicando pecados sexuales? ¿Será porque en la iglesia hay gente que tiene cultos a esas cosas? Sí. La iglesia de Corinto, recuerden que había un niño acostándose con su madrastra y la iglesia toda feliz. Tuvo que arrepentirse. Entonces, vuelvo a reiterar, Dios es el que nos invita. Despierten, dice allí. ¿Por qué? Porque ahora está más cerca la hora, ¿no es cierto?, que cuando creímos. Cada día que pasa es un día más cerca de Dios.